Vamos a hablar de las 7 estrategias para ganar con bienes raíces en tiempos de crisis. La primera es arrendar cuartos, arrendar habitaciones. Como la renta ha subido muchísimo en muchos países y cada vez, por lo menos en Estados Unidos, es más difícil calificar para la renta. Entonces, menos personas pueden ir a tomar un apartamento, pero sí pueden tomar una habitación. Entonces, para alguien que tenga más de un cuarto y tiene cupo en el otro, empezar con arrendar una habitación. Yo conozco personas que arriendan hasta la sala y están ganando dinero, ahora que tienen sus incomodidades, lo que sea, pero mira, si es para darle la vuelta a mi situación, es algo que se puede pensar. Que soy albañil, maravilloso, porque ahí tienes la posibilidad de construir, comprar e ir construyendo. Esa es una ventaja y conozco muchas personas que han ganado dinero haciendo eso. Entonces, arrendar cuartos, arrendar habitaciones es una muy buena estrategia. Y aún no tengo que ser el dueño del apartamento, de la casa, para subarrendar una habitación. Y me puedo ganar hasta el dinero de pagarme mi renta con arrendando esa habitación. Es una muy buena posibilidad. Que la gente que uno no sabe quién le viene, que no sé cuál. Mira, tú entrevistas a las personas, puedes pedir referencias y realmente la ventaja de arrendar una habitación es que tú cierras la puerta y no vuelve a entrar la persona. Y tú sabes, si no te gusta la persona, pues entonces no le escribes, no lo haces. Remodelar es la segunda estrategia que te planteo. ¿Qué es lo que pasa? Tengo el garaje, puedo convertir mi garaje o un espacio que tenga techo en mi casa y construir ahí un apartamento o unas habitaciones. Y esa es una forma muy económica, o un segundo piso. Hay muchas ciudades en donde es muy frecuente la plancha de concreto y pues se puede construir segundo o tercer piso. Esa es la forma más económica de crecer financieramente porque ya tengo la base y solamente voy construyendo y a lo mejor hasta lo puedo hacer con poco dinero. Por ejemplo, Salvañina es una estrategia espectacular. Si tengo la casa con la plancha, voy construyendo poco a poco el segundo piso. Cuando menos me doy cuenta, ya tengo eso. Yo en esos días entrevisté a un muchacho de Ecuador que tiene 22 años y que vio a su familia muy endeudada, empezó a ver estos videos y tomó uno de mis programas y ese muchacho, Ricardo, remodeló la casa de los papás, les enseñó cómo hacer un segundo piso y ya les enseñó a comprar otra casa y ahora ya los papás en menos de un año van a tener ingresos pasivos que les van a ayudar a reemplazar su dinero duramente ganado por rentas. Impresionante. Y eso es remodelando. Y remodelar es sencillo. También tengo unos videos buenísimos sobre remodelación que te pueden ayudar a aprender eso. La tercera es subarrendar. Entonces, ¿cómo puedo subarrendar? Hay un podcast de un muchacho que se llama Santiago, que fue un muchacho de 21 años, fue a San Francisco, su mamá le dio un poquito de dinero y se metió de inquilino a una casa en la que había varias habitaciones arrendadas, se hizo amigo del que tenía subarrendada la casa porque ni siquiera el que subarrendaba era el dueño y empezó a administrar la casa y empezó a hacerlo de una manera en que multiplicó los ingresos de ese subarrendador y le salió su habitación gratis y terminó ganando $1,000 mensuales, además de eso. Impresionante porque además les vendía comida, les ayudaba, hizo 1,000 negocios con eso que es subarrendar algo que no es mío y se puede hacer. O hay personas que lo hacen subarrendando para hacer el Airbnb. Hay muchas formas de ganar subarrendando. Cuarto, vender activos malos. Por ejemplo, si yo tengo una camioneta 4x4 que cada vez vale menos, yo la puedo vender y darla como cuota inicial de una propiedad. Realmente me va a ayudar mucho. Y la puedo convertir en algo que se va a valorizar en algo que se va a valorizar y me va a dar renta. El número 5, comprar con financiación del dueño. No es fácil la financiación del dueño. La mayoría de los dueños no van a financiar. Dan, no estoy diciendo que el Airbnb no es buen negocio, estoy diciendo que el Airbnb cada vez está más competido, se gana menos y es más difícil. Hay personas que hacen muy buen dinero, pero no es como era antes, cada vez es más complicado. Entonces, vender activos, que el lote ese que tenías en Katmandú, que no has vendido, lo puedes vender, o cosas que no estás usando, la puedes convertir en ingresos. La ropa,
las cosas que no usas en tu casa, las ventas de garaje, o hazle ventas de garaje a tu familia y de ahí sacas dinero para una cuota inicial. Es que hay muchas cosas que puedes hacer. La otra, financiación del dueño, te decía que es muy difícil conseguir la financiación del dueño, pero se puede conseguir. Y la financiación del dueño te va a ayudar a comprar propiedades que a lo mejor para el dueño en ese sector o esa propiedad es difícil de vender y tú sabes cómo puedes darle la vuelta a esa propiedad. O sea, a lo mejor es una casa demasiado grande, que es difícil porque no sirve para oficinas ni para vivienda porque es muy grande, muy vieja. Por ejemplo, remodelándola, esa casa la puedes convertir en apartamentos pequeños o en habitaciones. Puedes conseguir financiación del dueño porque para el dueño está siendo difícil vender o no consigue que los bancos financien el crédito para ese tipo de propiedad. Ahí hay una oportunidad para financiación del dueño. El número 6, convertir locales comerciales u oficinas en residencia. Compré una oficina que es médica y la estoy convirtiendo en habitaciones porque me costó arrendarla como oficina médica, entonces la estoy convirtiendo en habitaciones que se arriendan muy fácilmente y la rentabilidad es muchísimo mejor. Esa es una oportunidad increíble. Y el número 7, la vivienda ligera o el mobile homes. Por ejemplo, en Miami está muy de moda que la gente pone un tráiler en el jardín de su casa y lo arrienda por $1,200. O, por ejemplo, hay empresas que están vendiendo los trailers y que pueden vender mobile homes catalogados como inmueble o contenedores. Hay empresas que convierten contenedores en viviendas y un contenedor es muy fuerte. Un contenedor puede durar muchísimos años. Puede ser una inversión interesante, pero compra algo bueno, no compres basura. Eso que llaman glamping y eso, a mí me parece que eso es basura, con todo respeto, porque eso no dura, se deteriora de una forma muy rápida y muy fea y son muy costosos y es muy difícil de reutilizar o de mover para otro lugar. Entonces, esas son 7 estrategias. Y bueno, y te voy a recomendar un video que son 7 estrategias para invertir aunque no tengas nada. Te voy a recomendar este video, 7 estrategias para invertir aunque no tengas nada. Porque ahí vas a encontrar recursos para potencializar esto que hemos hablado. Eso es lo que quería compartir hoy contigo, que yo quiero es que tú le saques ventaja a esto, que hay oportunidad. Edúcate. Nosotros tenemos muchos videos en los que tú puedes aprender información para crecer en forma segura con bienes raíces, aunque tengas poco dinero, porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que tú quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Te invito a mi video, 7 estrategias para invertir aunque no tengas nada. Muchas gracias.